Como habíamos hablado anteriormente en nuestra clase pasada, el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la creatividad. Cuando nosotros vamos a iniciar un espacio, digamos, a crear una animación, ¿cierto? O vamos a crear una producción también, es muy importante ver los pasos anteriores, todo el proceso de creatividad y de creación que nosotros debemos tener. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es la creatividad, algunas herramientas que nosotros podemos utilizar, unos ejemplos aplicados. Luego nos dirigiremos a stop motion, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio de stop motion con unos ejemplos también. Y para esto vamos a realizar una actividad de ejemplo de stop motion con nuestro primer programa, que es Animaker, ¿listo? Y por último, pues vamos a desarrollar este ejercicio conjuntamente para que vayamos viendo cómo se maneja el programa. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad es una palabra que se refiere sea a un proceso de la actividad humana que a un resultado. Esta doble posibilidad hace que la creatividad no sea solo un asunto estético, que generalmente lo relacionamos con eso, sino que también es un asunto estratégico, proyectual, social e incluso cultural. De esta manera parece moverse en distintos terrenos, no solo, como lo decía, dentro de lo estratégico y lo proyectual, sino también desde lo excepcional y lo disruptivo. ¿Por qué? Porque hay un flujo permanente entre la ideación y la invención. Cuando nosotros hablamos de creatividad, generalmente lo relacionamos directamente con la ideación y la innovación, ¿verdad? O en la creación, por decirlo así. ¿Qué características tiene la creatividad? La creatividad, ante todo, es un ejercicio de libertad, porque digamos que aunque hay un paso a paso tal vez y hay un proceso, no existe tal vez un orden para que nosotros hagamos un ejercicio de creatividad. ¿Por qué? Porque nosotros, ya sea que podamos diseñar o crear una cosa desde cero, como inspirándonos, digamos, de algún referente. Entonces es un ejercicio de libertad y tiene dos singularidades. Entonces, no siempre obedece a la voluntad, porque habrá un punto en que en medio de nuestro proceso creativo encontremos algunos procesos de, digamos que de estancamiento, que nos vayamos estancados porque no sabemos qué paso seguir o de pronto seguimos rondando en una idea, entonces digamos que no obedece a nuestra propia voluntad, porque suelen pasar cosas que nosotros no esperamos y no siempre puede leerse desde los criterios del progreso. ¿Por qué? Precisamente porque hay cosas que suceden dentro de nuestro proceso que no tenemos en cuenta. La creatividad suele ser problemática. ¿Por qué? Porque en realidad se nos presentan muchos baches en el camino. Cuando tenemos un proceso creativo, hay muchas preguntas por resolver, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros empezamos a utilizar las distintas herramientas que nosotros tenemos. En ese sentido, lo que busca nuestro curso es que ustedes, a través de la indagación personal, los procesos de investigación y de acción, comprendan que todo acto implica poner a prueba nuevas ideas, maneras de plantear problemas o de idear algunos nuevos. Esto tiene implicaciones que no solo son formales u operativas, sino que también pueden ser culturales o sociales. ¿Por qué? Porque toda la creatividad tiene que ver a veces o está limitada por contextos culturales y sociales. La creatividad pone en juego todo, unas formas, unos procesos cognitivos y experimentales, ¿verdad? Ahí nosotros no solamente nos quedamos en la idea, sino que llevamos todo a un proceso que puede ser inclusive manual. Y que nos permite experimentar diferentes cosas, ya sea que algo salga mal o salga bien, pero todo es parte del proceso. La creatividad no existe en lo abstracto, se circunscribe a contextos específicos. Otras veces son abiertos, otras veces tienen que ver con lo cultural, otras veces no tiene que ver con ello. El curso, a partir de la indagación en preguntas recurrentes personales que ustedes van a hacerse, de sus intereses o de algún problema contextual que de pronto les guste, busca que ustedes indaguen en sus propias metodologías y procesos creativos, con la construcción de cartografías, comparación,
tomas de decisiones a partir de la construcción misma de un proyecto. En este momento nosotros vamos a ver un ejemplo a partir de todo el espacio de creación, todo el proceso de creación y cómo nos va a llevar a un resultado, ¿vale? ¿Cómo son nuestros procesos creativos? Casi siempre iniciamos con el primer paso, que son los antecedentes. ¿Qué son estos antecedentes? Es cuando nosotros tenemos de pronto alguna cosa de nuestro interés. Es allí donde nosotros nos preguntamos, ¿qué me interesa a mí? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cierto? De pronto yo descubrí que me emociona, que me gusta muchísimo el tema de, no sé, la medicina, ¿cierto? Y entonces yo empiezo, puede pasar desde muy temprana edad o puede ser un gusto que se presente después. Y nosotros generalmente empezamos a investigar sobre eso que nos apasiona o que nos gusta. Aquí como ejemplo, les puse a alguien que le interesa el hacer con las manos, alguna persona que le interesa mucho, que su pasión es cuando hace algo, digamos, manualmente. Y para esa persona el hacer es como una parte de serenidad, ¿cierto? Para esa persona cuando alguien escoge una pasión, digamos que no le interesa el tiempo que pase o no, digamos que no está pensando en el proceso, sino que simplemente lo hace por gusto y digamos que deja de lado algunas, digamos, como bloqueos que pueden tener dentro de su proceso. Nuestro segundo paso es la elaboración de fuentes externas. ¿Qué pasa? Le ponemos título a esos intereses, a esas pasiones o a esos deseos. Entonces, con el ejemplo anterior del hacer con las manos, le pondremos un título que puede ser relatos hechos a mano, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Que nosotros a partir de esos gustos, de esos intereses y de esas pasiones, empiezo a indagar más sobre ese tema. También, digamos, la educación de mis sentidos. ¿Por qué? Porque, digamos, el tacto o el hecho de hacer con las manos, de hacer algo manual, tiene que ver con mis sentidos. Es decir, que detrás de ese gusto por el hacer también hay un interés detrás por otros temas, como por ejemplo los sentidos. Luego, ¿qué hay que hacer? Vamos a crear una bitácora subjetiva. ¿Qué es una bitácora subjetiva? Si ustedes de pronto han visto una bitácora, las bitácoras se manejan en muchos espacios. Cuando, digamos, en una obra hay una bitácora que lleva día a día, ¿cierto? Unas anotaciones el personal a qué horas entró, pasó esta cosa, a esta hora se fundió. También en los hospitales a veces hay bitácoras que dicen el paciente, entonces se le dio esta medicina. Eso es una bitácora. Una bitácora prácticamente es como un diario, ¿listo? Allí, ¿qué hay que poner? Entonces, a lo largo de nuestros procesos creativos, en esa bitácora o en ese libro, como le podríamos decir, generalmente nosotros hacemos un proceso de escribir ideas, es hacer un boceto, hacer un dibujo a mano, hacer, digamos, apuntes también de conceptos y notas de ideas que nosotros tengamos. Hay que tener, digamos, muy en cuenta esos dibujos porque hacen parte de nuestro proceso de identidad dentro de la creatividad y eso hay que destilarlo. Entonces hay que procesar todo eso que nosotros dibujamos, que nosotros anotamos, que nosotros colocamos dentro de nuestra bitácora subjetiva. Luego, ¿qué hacemos? Ampliamos nuestras fuentes. Entonces resulta que nosotros ya cuando empezamos, hay un tema de nuestro interés, tenemos ya unos referentes previos, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar solo con esos referentes previos, con eso que vimos antes, sino que hay que extender o ampliar nuestras fuentes. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos investigando y encontramos nuevas cosas sobre ese tema, porque tal vez ese tema nos gustó hace muchísimo tiempo y resulta que ahorita han desarrollado muchos proyectos a partir de ese tema o han desarrollado digamos, nuevos proyectos, nuevos procesos también. Entonces, es muy importante que estemos actualizándonos en las fuentes de la parte creativa. Luego, de nuestra bitácora subjetiva que teníamos anteriormente, vamos a hacer una reelaboración. ¿Por qué? Porque al conocer nuestras nuevas fuentes, seguramente nuestra idea no va a ser la misma.
Cuando nosotros tenemos nuevas fuentes, nueva información, entonces nuestros bocetos, nuestras notas y nuestras ideas seguramente van a tener un cambio. Y es ahí cuando debemos hacer nuestra reelaboración. Y ahí lo que uno puede realizar es, puede, digamos, hacer un collage de imágenes mezclándolo con la idea que nosotros tenemos, o hay diferentes herramientas que ya veremos. ¿Listo? Luego hay que mirar, leer y transitar. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante siempre devolvernos al primer paso y revisar uno a uno cómo hemos avanzado, ¿cierto? De pronto que, no sé, una de las fuentes primarias que vimos puede que se me haya olvidado y en ese momento pueda que pueda solucionar algún problema o alguna de las ideas que yo tengo. Luego realizaremos un destilado de 10 frases puntuales que nosotros podríamos realizar que ya son como ideas más concretas después de haber tenido todo nuestro proceso. ¿Listo? Y nosotros mismos generamos unas nuevas fuentes. Entonces, por ejemplo, ya teniendo nuestras 10 frases, entonces, por ejemplo, diría en el ejercicio que nosotros vamos a estar viendo a continuación, cómo, o digamos, qué tan importante es tener un kit de trabajo dentro de nuestro espacio, por ejemplo. Eso es una idea. ¿Qué características debe tener un kit de trabajo en mi espacio? ¿Sí? Todas esas frases deben estar relacionadas con nuestro tema. Y ahí es donde creamos estas nuevas fuentes, estas nuevas frases o nuevas ideas. ¿Listo? Luego vemos posibles referentes que ya estén muy delimitados con la idea que nosotros captamos. Entonces, si yo estoy hablando de un kit de trabajo, entonces seguramente me voy a ir a algunas herramientas que nosotros tenemos como Pinterest o Google y empezamos a mirar cómo es, por ejemplo, eh, la herramienta de trabajo. ¿Listo? Cómo es un kit que una persona debe tener en su oficina o en su home office, por ejemplo, de trabajo. ¿Listo? Y ahí nos empezamos a preguntar cosas más puntuales que tienen que ver con nuestra idea. En este caso puntual que les voy a mostrar es un objeto, ¿cierto? Es un producto. Y ahí nosotros nos empezamos a preguntar, ¿a quién le podría interesar? ¿Cuál sería el gesto o medio creativo que nosotros podríamos utilizar para que las personas, puedan acceder a este producto o que las personas se interesen por este producto? ¿Cuál es mi medio para que ellos se sientan conectados con la idea que yo tengo? ¿Listo? Luego vamos a llevar a las frases a que ayuden a abrir la ideación con imágenes poderosas, es decir, ya nosotros empezamos a hacer como estos bosquejos más delimitados, más diseñados de nuestro producto o nuestra idea. Eso lo conectamos con una frase muy diciente de nuestro producto y ya muy delimitadas las ideas. Entonces, este kit de trabajo resulta que les voy a informar a todas las personas por medio de un video. ¿A quiénes les va a gustar más este kit de trabajo? Seguramente a las personas que están ahorita en home office, porque digamos, ahorita debido al COVID, la mayoría de personas están trabajando desde su casa. ¿Qué características tendría o qué necesidades tiene una persona que está en home office, ¿cierto? Trabajando desde su casa. Ahí nombramos los prototipos, ¿sí? O los dibujos, ya empezamos a darle un nombre. Entonces, para mí, mi kit de trabajo se va a llamar Kit Home, por ejemplo, y ya, digamos que empieza a tomar más forma. Y ya hay unos ejemplos mucho más concretos. ¿Listo? Listo. Al final, ¿qué habrá? Después de todo este proceso, al final habrán unos mapas mentales o unos mapas de notas que nosotros hicimos dentro de nuestra bitácora. Habrán diferentes bitácoras, entonces van a haber imágenes diferentes de nuestras ideas, van a haber diferentes prototipos, porque ya nosotros al elegir a ese último paso de los detalles, de la idea, de qué es la forma, de a quién le va a interesar, de los medios que voy a utilizar para que las personas se interesen por mi producto, por mi servicio, entonces yo empiezo a prototipar.
Y es allí cuando llegamos a los prototipos. Yo sé que ustedes ya vieron una clase de prototipado, ¿verdad? Me alzan la mano, creo que sí, ustedes ya me lo habían comentado. Sí, profe. ¿Ustedes ya vieron una Incluso, clase? incluso usted estuvo invitada en una de Sí, sí, esas clases. señor. Quería saber si todos estaban, sí, la mayoría, perfecto. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar es que hay tres tipos de herramientas que nosotros podemos utilizar para cuando llega ese momento en que ya tenemos la idea concreta. Y se divide en tres secciones. Hay herramientas de prototipado, herramientas de ideación y herramientas de investigación. Luego vamos a poder ampliar más, digamos, esta sección. Yo creo que ustedes ya la deben tener clara. Pero para este ejemplo, digamos, para el proceso de este ejemplo que les voy a poner, utilizamos como herramienta de prototipado el paper prototyping. ¿Qué es paper prototyping? Un prototipo de papel. Para herramienta de ideación, un mood board. Un mood board es un tablero de ideas. Y la herramienta de investigación, una sesión co-creativa. Una sesión co-creativa es cuando trabajamos de la mano con alguien más para darnos cuenta de algunos errores que podríamos tener de pronto en nuestro producto o servicio o inclusive nosotros mismos darnos cuenta de cosas muy buenas que nosotros podemos potencializar dentro de ese producto, de ese servicio. Entonces vamos a verlo uno a uno. El paper prototyping o el prototipo de papel, ¿cuándo se debe utilizar? Se debe utilizar en la etapa inicial del concepto. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hacemos este tipo de prototipado, nos vamos a dar cuenta de muchos detalles y vamos a entender mucho mejor las cosas. Generalmente, se puede aplicar para tanto como para un servicio como para un proyecto o como tal, digamos, que no sea un servicio, sino un producto. ¿Por qué? Porque nos sirve para validar rápidamente funciones de un diseño a muy bajo costo, porque yo creo que la mayoría de nosotros puede tener acceso a una hoja. La creación de prototipos en papel no tiene que validar la estética, sino la función. Entonces, no nos debemos preocupar porque el papel que vamos a utilizar sea la mejor calidad y que se parezca muchísimo a lo que yo quiero que se vea mi producto o mi servicio. No, esto simplemente nos sirve para ver la funcionalidad. ¿Qué vamos a tener? Digamos, como resultado de salida. Entonces, esto nos prueba los resultados del concepto que teníamos y las mejoras para irlas desarrollando dentro de nuestro producto. Y luego, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que identificar qué funcionó y qué no funcionó y refinar los conceptos en función a esos conocimientos que hemos adquirido con este tipo de prototipado. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, de la idea que les digo del kit de trabajo, entonces aquí vemos un ejemplo de una carpeta que va a incluir un blog y que va a tener unos vacíos para llenarlos con herramientas que uno generalmente utiliza en la oficina, que son un lápiz, un esfero, los post-its para, digamos, hacer notas. Pero ¿para qué sirvió este prototipo? Para darnos cuenta de cómo sería más funcional digamos, esta carpeta. ¿Por qué? Porque al hacer, por ejemplo, los dobleces, ¿sí? Nos dimos cuenta qué cantidad de material se puede utilizar. Por ejemplo, acá necesité dos pestañas. ¿Para qué? Para poder pegar este costado digamos, de la carpeta y poder generar una caja para que yo pueda meter los esferos, ¿verdad? Porque si no, si yo los dejo colgados, seguramente la carpeta no me va a poder cerrar. Entonces, son detalles que uno va viendo con esto tan sencillo. ¿Listo? Y, digamos, podemos darnos cuenta de la forma, ¿cierto? Que iba a tener la carpeta, que, digamos, la portada seguramente debía tener digamos, que son tres dobleces de sección, 1, 2 y 3 del espacio más grande de la carpeta, para que así funcionara. Porque de pronto si no lo hubiésemos hecho y de pronto hacemos un plano, ¿cierto? O ya vamos a empezar a cortar, uy, me faltó una pestaña y ahora gasté material, me di cuenta que no funcionaba, entonces para esto nos sirve el prototipo de papel. ¿Listo? Luego nos vamos al mood board.
¿Cuándo se debe hacer? Después de comprender a los usuarios, digamos, cuando ya previamente habíamos hecho la pregunta de a quién le interesaría, ¿cierto? Digamos, si yo misma soy una usuaria, yo misma soy una persona que trabaja desde casa, ¿cuáles son mis necesidades, ¿cierto? ¿Cómo me gustaría? ¿Qué apariencia tendría, ¿cierto? O inclusive yo le puedo preguntar a amigos, conocidos, venga, usted que trabaja desde casa, tengo una idea y me gustaría saber usted qué utiliza desde su casa. Tengo esta propuesta, ¿a usted le gusta, a usted no le gusta? Empezamos a hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Este resume el estilo previsto del diseño y facilita la toma de decisiones. En este momento, digamos que ya estamos más en el detalle. Y entonces ya empezamos a tomar decisiones sobre la parte estética, sobre la apariencia que debe tener nuestro proyecto o nuestro producto. Esto se trata de que usted piense que está relacionado con el tema en cuestión. Entonces, ¿qué acabados va a tener? Lo mismo que les decía ahorita. ¿Qué vamos a tener? Un mood board o un tablero que transmite una sensación del diseño que usted va a tener. ¿Y cuál es el próximo, digamos, paso a hacer? Validar el mood board con las partes interesadas, es decir, como yo les decía, con los clientes, ustedes podrían hacerlo, digamos, con amigos o con sus futuros clientes, podrían ser. Y utilizar el mood board como entrada de diseño. Estas mood boards son muy utilizados, por ejemplo, yo como diseñadora y como decoradora, hago mis mood boards, ¿cierto? Digamos, yo voy al lugar, escucho al cliente, el cliente me dice, mire, a mí me gusta este estilo, me gustan estos materiales, me gusta esta iluminación, entonces uno crea este mood board. Aquí les voy a dar un ejemplo de mood board, ¿listo? Este mood board está aplicado al ejemplo que les estoy diciendo de la carpeta para trabajo en casa, ¿listo? De kit de trabajo en casa. Entonces, yo tengo acá unas características. Cuando uno, digamos, yo me sentía atraída por ese tema, por ejemplo, el tema del trabajo en casa. Y allí decía que era muy importante tener muchos factores. Entonces, un factor era que tuviese uno algo de vidrio, que la iluminación era muy importante, que uno debía tener en su espacio de trabajo algo de naturaleza. Y tal vez pensando en ese mismo concepto, digamos, irnos a materiales que fueran reciclados. ¿Y cómo sería la función? Entonces la función es que la persona pueda escribir y tomar herramientas de ahí. Ahí vamos a poder integrar la paleta de color. ¿Qué colores tendría nuestro proyecto o nuestro producto? Si nosotros, digamos, tuviésemos acá un servicio dentro del mood board, seguramente tendríamos más referentes y una apariencia, digamos, no sé, si es una aplicación web, tendríamos más bien unos pantallazos de cómo se vería la aplicación, porque esto es más dirigido a lo estético, ¿listo? Luego, se hacen sesiones de co-descubrimiento o co-creación. ¿Cuándo se hace esto? En las fases de prueba del proyecto. Entonces ya debemos tener un prototipo de alta fidelidad, es decir, ya no nos va a servir seguramente el de la cajita, el del papel, porque pues este ya era como un nivel primario. Nosotros ya debemos tener un prototipo de alta fidelidad, es decir, puede ser que ya esté en el cartón que nosotros vamos a usar, seguramente no va a tener el detalle final, pero sí muy acercado. ¿Para qué? Para que una persona que nosotros conozcamos o que sea un futuro usuario, cliente o algún compañero que nos pueda ayudar, nos empiece, interactúe con nuestro producto y nos diga qué está bien y qué está mal, qué le gustó, qué no le gustó, ¿listo? ¿Por qué? Porque es bueno tener dos participantes que prueben el sistema para obtener diferentes puntos de vista. Si los participantes tienen problema con una tarea específica, no hay que ayudar a esa persona como, digamos, entonces él abrió el kit y no supo cómo controlarlo. Entonces ahí yo visualmente voy descubriendo cosas y características que están fallando dentro de mi diseño. ¿Qué vamos a tener de salida? Una descripción general de lo que funcionó y lo que no funcionó dentro de mi diseño. ¿Listo? Luego pasamos a un modelo 3D. O generalmente, digamos que nosotros dentro de nuestros pasos tendríamos un modelo 3D para ver, digamos, cómo apliqué yo eso que yo tenía dentro del mood board, ¿verdad? Que yo dije que quería que fuera en cartón, que dentro hubiesen unas hojas para escribir. Este es un modelo de prototipado que nosotros podríamos tener de alta fidelidad
digamos, para que la persona vea en apariencia cómo es mi producto. Pero ya luego sí podremos hacer un resultado. Entonces, ¿se acuerdan de el dibujito, digamos, de la caja? Yo tenía, digamos, ahí de la caja que estaba hecha con papel, de cómo se iba a dividir la carpeta, tenía dibujado como unos recuadros en gris, que era donde irían el lápiz, digamos, los post-its, los esferos. Este es un ejemplo muy sencillo que nosotros podríamos ver como resultado de todo ese proceso creativo y hasta dónde puede llegar. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos el resultado como tal. Entonces yo había dicho, dentro de mi kit debería haber algo natural. Entonces dentro del kit hay, digamos que se produjo una planta, se propuso una planta para que hubiese dentro del kit. Digamos, dentro de toda mi investigación yo me di cuenta que la gente generalmente necesita esferos, necesita un lápiz para tomar apuntes, un blog y necesita unos post-its para tomar notas sencillas, que lo que yo quiero reflejar dentro de mi producto también es el tema de lo eco, ¿sí? Entonces, que yo utilicé materiales como cartón, que fuese una botella de vidrio y no de plástico, que todo lo que yo quería reflejar tuviese que ver con eso. Entonces, hasta el empaque era una caja de cartón reciclado, ¿verdad? Todas esas características que nosotros quisimos ver dentro de todo ese proceso, lo vemos reflejado ya en el resultado. Y otra parte que nosotros podemos, digamos, ver es el uso de los modelos 3D y de la animación para nosotros vender un producto, ¿cierto? Entonces, miren todo ese proceso detrás que nosotros tuvimos para llegar a este punto. Entonces, en este momento les voy a mostrar un ejemplo aplicado de lo que nosotros podemos encontrar, digamos, dentro de algunas marcas para, digamos, que han utilizado este ejemplo de stop motion para ver o para publicar alguno de sus productos. Entonces, me confirman si ya están viendo. Aquí ya les voy a compartir la pantalla para que vean un pequeño video. Entonces les voy a compartir y me levantan la manito si ven una imagen de fondo negro. Por favor. Listo, perfecto. Entonces ya les voy a mostrar. Esta es una marca que se llama La Carpintería. Ellos desarrollan más que todo mobiliario y este fue como usaron ellos el stop motion para mostrar su marca. Si nosotros analizamos el video, ¿qué quiso mostrar la marca? Digamos, lo que están vendiendo es esta mesa, ¿cierto? Porque ellos reflejan dentro de su marca, se llama La Carpintería, entonces cuando uno dice la carpintería seguramente trabaja en madera, eso es lo que ellos quisieron mostrar. Quieren mostrar comodidad, de que su producto es cómodo, que yo lo puedo usar en mi cama, sencillamente, simplemente para eso. Seguramente acá ¿por qué ponen a la persona, digamos, trabajando en un computador? Pues porque ahorita está muy en auge que nosotros estemos trabajando en casa, porque seguramente pudo haberlo utilizado también como mesa de desayuno, que a veces lo utilizan en las camas, pero en este momento la marca lo utilizó teniendo en cuenta las características del contexto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahorita a continuación es que también con este, digamos, tipo de presentación o de uso de animación, también podríamos hacer con el ejemplo anterior digamos, del kit de trabajo, una propuesta de animación. Entonces, ¿cómo de una manera tan sencilla nosotros después de todo ese proceso de ideación de cómo quería yo mostrarlo,
de todas las decisiones que tomé antes digamos, de generar este producto, puedo llevar a cabo este tipo, digamos, de presentación para dar a conocer mi producto. Entonces, ahorita el siguiente paso que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestra herramienta de Animaker, ¿listo? Y les voy a explicar cómo podemos hacer estos videos de animación de stop motion, ¿vale? Si en este momento tienen alguna pregunta, entonces por favor, digamos, voy a abrir un espacio pequeñito para que hagan alguna pregunta sobre el proceso de diseño, el proceso de creación, cuéntenme, los escucho, chicos. Profe, Cuéntame, Willy. el trabajo en el stop motion tiene un tiempo determinado, ¿no? Pues puedo analizar que son como muy cortos o se puede hacer un trabajo más largo, no sé. Se puede hacer mucho más largo, digamos, Wilman, si tú de pronto, de hecho nosotros veíamos en nuestra clase anterior que hay películas hechas con stop motion, por ejemplo, El cadáver de la novia, ¿se la han visto? Están, que es como pollitos en fuga. Estos son, digamos, animalitos creados en plastilina y lo que hacen es que toman fotos, ¿cierto? Seguidas, muy seguidas y van dándole, digamos que van moviendo las figuritas y se va creando así la animación, la película. Entonces podría ser bien larga, pero digamos que cuando nosotros nos queremos mostrar un producto o un servicio, generalmente no debe pasar más de 3 minutos. ¿Por qué? Porque uno quiere captar digamos, atraer al usuario, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos un video muy largo, la persona se va a cansar. Entonces debemos pensar mucho en qué queremos proyectar en esa animación, ¿verdad? ¿Qué queremos, digamos, principalmente que vea nuestro usuario? ¿Sí? Y mostrarlo muy rápidamente, como lo vieron ahí. Esos, digamos, videos son muy cortitos y las marcas los usan así, muy cortos, para, digamos, que reflejar lo más importante de su producto o de su servicio. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perfecto, listo. Entonces, nos vamos a ir a nuestra herramienta de Animaker. ¿Cómo vamos a ingresar a Animaker? Entonces, ustedes sencillamente escriben Animaker en Google, como ya lo pudieron haber visto en el tutorial, y igual de todas formas ahí lo van a poder encontrar. Crean su usuario. Este es súper sencillo porque ustedes nuestros computadores generalmente tienen abiertas unas cuentas de Google, de nuestro correo de Gmail. Y simplemente lo linkeamos ahí con nuestro correo. Entonces, digamos, yo acá ya estoy en la plataforma, me voy a iniciar sesión y este es el tablero principal que voy a encontrar. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Por ahí ustedes vieron, digamos, una a una, digamos, el video completo, ¿sí? Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Entonces ustedes eligen el Profe, no está producto. compartiendo la pantalla. Sí, es que todavía no les estoy mostrando, ya les voy a mostrar. Aquí van a ver es una carpeta abierta, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es tomar las fotos del producto una a una, muy seguidas. Deben tener en cuenta eso. Ahí, este es el ejemplo que les voy a mostrar de cómo lo vamos a hacer. Entonces, si yo me voy dando clic, voy a ver que las fotos están tomadas muy seguidas, ¿cierto? En cortos tiempos. Y entonces voy tomando la foto. Entonces la foto inicial fue así, la segunda foto fue como haciendo, como si fuera a meter la mano, la tercera foto y así sucesivamente, mostrando el producto y listo. Entonces lo primero que debemos hacer nosotros es generar estos archivos de fotografía una a una. ¿Listo? Luego de eso, entonces, ahí sí nos vamos a nuestra parte de Animaker. Entonces ya les voy a mostrar.
Ahí ya están viendo la plataforma. Sí, creo que sí, sí. Levanten la mano, por favor. Sí, señora. Listo, perfecto. Listo, Luis. Entonces, como yo les decía, entonces ustedes simplemente ponen Animaker, hacen lo del, digamos, crear su usuario y cuando ingresan van a ver esta primera imagen. Lo primero que debemos hacer es escoger una de estas opciones. Si nosotros tomamos las fotos en formato horizontal, si las tomamos en formato vertical, si las tomamos en formato cuadrado. Yo la tengo en formato cuadrado, entonces voy a escoger esta opción. Pero va a funcionar igual para todas, ¿listo? Entonces no hay ningún problema. Luego vamos a dar clic en este más, que es generar un nuevo producto en blanco. Y esperamos. Como yo les decía, todos los programas que vamos a manejar son online. Luego, en la parte izquierda vamos a encontrar todas las herramientas para nosotros generar digamos, este video de animación. Nos vamos a dirigir a este que parece como un reproductor de películas, ¿sí? Nos vamos a esta flechita y nos vamos a dirigir a la carpeta que nosotros tengamos, en donde tengamos las fotografías que hemos tomado una a una y las vamos cargando. ¿Listo? La arrastramos y ella se va a ir cargando automáticamente. Cuando ya esté cargada la fotografía, lo único que debemos hacer es seleccionarla y nos va a aparecer automáticamente dentro de nuestro tablero. Entonces ahí la acomodamos si la queremos centrada, si queremos que, digamos, no se vea ningún espacio en blanco, entonces la podemos ampliar, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Cómo creamos nosotros otra escena para continuar añadiendo las fotografías? Damos clic en esta parte derecha, encontramos las escenas, abrimos aquí, damos un clic y ahí nos da una nueva escena o un nuevo cuadro. Entonces, luego de hacer eso, subimos la segunda imagen, la seleccionamos y así sucesivamente con todas las imágenes. Yo tengo aquí un ejemplo en que ya están subidas todas las imágenes, ¿listo? Entonces, si ven aquí en la parte derecha, van a encontrar que está todas las imágenes. Si yo secciono acá, 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 ya están todas las imágenes, ¿listo? Ustedes pueden ir mirando. Lo más organizado posible es que ustedes vayan haciendo así. Crean una escena en blanco, cargan la foto. Y así sucesivamente, porque si suben todos los archivos de una vez, puede que se confundan y es mucho más difícil, digamos, en el orden. Entonces lo van haciendo así. Listo. ¿Qué pasa luego? Nos dirigimos entonces a la primera escena y vamos a dar clic en este botoncito. ¿Qué nos permite ver ese botón? Es todas las escenas puestas en continuidad y los tiempos que se manejan en ellas. ¿Listo? Entonces, si yo cliqueo la escena 1, me va a aparecer este cuadro, este cuadrito negro que estamos viendo en esta sección. Eso nos sirve para ampliar o disminuir el tiempo que nosotros queramos que la imagen aparezca. Como es un stop motion, ¿cierto? Y queremos que las imágenes se vean en secuencia, entonces no vamos a darle mucho tiempo. Generalmente ponemos de 3 a 4 segundos. Entonces, yo me dirijo a la parte final de este cuadrito negro, va a aparecer estas flechitas de un costado al otro. Y si yo la muevo, sostengo el clic y se la muevo al lado derecho o al lado izquierdo, van a ver que el número aumenta. Entonces ahí van a ir 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos y así sucesivamente. Generalmente lo que hacen en stop motion es dejarlos muy cortos, entonces los vamos a dejar de 4 segundos. Esta configuración hay que hacerla con cada imagen, ¿listo? Porque por defecto cuando uno carga una imagen generalmente vienen como de 1 minuto. Entonces, digamos, yo luego selecciono la escena 2 y lo mismo, me aparece ya el cuadrito negro, ahí ya está, digamos que ya configuré que fuera de 4 segundos y así sucesivamente con cada foto. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a agregar una última foto para que ustedes vean, digamos acá, me voy de nuevo a este botoncito y miren, por defecto acá me trajo 10 segundos. Entonces, me voy a la última sección, lo
mantengo sostenido el clic derecho y lo llevo hasta 4. Y listo. Pero voy a eliminar este solo ejemplo porque me quedaría repetido. Perfecto, así vamos sumando uno a uno. El siguiente paso entonces es configurar el tiempo. Y para ir viendo cómo va nuestro trabajo, tenemos que tener en cuenta esta flecha grande. ¿Listo? La llevamos hasta nuestra primera imagen. La arrastramos. Y vamos a dar clic en este botón de reproducción, pero no el que dice escena, sino el morado. Y ahí vamos a ir viendo cómo se va moviendo nuestra película o nuestra animación. Listo, perfecto. Luego, ¿cómo nosotros podemos integrar dentro de este video video de stop motion y animación una, por ejemplo, música o un texto? Entonces, nos vamos a la parte izquierda y por defecto nuestro programa va a tener unas, digamos, piezas musicales. Entonces, si yo me acerco, van a encontrar diferentes. Como todas las aplicaciones, digamos, de Internet, las que digamos, hay unas funciones que hay que pagar para poder, digamos, utilizarlas, pero esta, digamos, que viene muy amplia en cuanto a, digamos, a todo lo que nosotros pudiésemos utilizar como herramienta, ¿vale? Entonces, sencillamente nos vamos a acercar a las que no tienen estrellita, que esas son las que generalmente hay que pagar, y escogemos alguna de ellas. Yo, por ejemplo, voy a escoger esta. En el momento en que yo la seleccioné, vamos a ver que en la parte inferior, en esta parte, está con azul y dice el nombre de la canción. ¿Listo? Nosotros, ¿por qué aparece así? Porque nosotros pudiésemos generar, digamos, dos tipos de canciones y yo elijo hasta qué punto llega la canción. Para editar eso, lo que debemos hacer es dar clic sobre la canción, digamos, este recuadro que cuando le seleccioné se convirtió en morado. Y al igual que cuando yo modifiqué el tiempo de cada una de las fotografías, entonces puedo modificar el tiempo de la música. Digamos que yo quiero que llegue hasta la imagen 10. Ahí está la imagen 10. Y digo que desde esa imagen quiero que suene esta otra publicación, esta otra música. Entonces, lo que hago es seleccionar nuevamente la canción y la arrastro hasta donde yo quiera que inicie. Listo, entonces aquí ya desde la imagen 10 en adelante me va a aparecer esta otra canción. Para poder revisar cómo vamos nosotros, entonces de nuevo le damos clic en reproducir. Listo. Si nosotros queremos eliminar, subir volumen o, por ejemplo, porque acá nosotros podríamos integrar un audio, ¿cierto? Así como cargamos nosotros las imágenes, podríamos cargar un audio de nuestra voz o podemos cargar un audio de cualquier pieza musical que nosotros queramos, digamos, ponerle a nuestra animación. Entonces, esto trae la función de poder bajarle el volumen a nuestra canción para que cuando pongamos nuestra voz sobre esto, entonces digamos que no se vaya a escuchar más la canción que nuestra voz. Entonces, estas funciones, cuando seleccionamos el recuadro de la canción, podremos reproducirla para saber cuál canción fue pusimos, si la pusimos bien o no. El volumen, entonces podemos subirlo o bajarlo. Podemos aquí duplicar esta canción, es decir, que si yo doy clic acá, me va a repetir de nuevo en otra sección la canción o eliminarla. Entonces yo la voy a eliminar. Voy a poner ahora, digamos, esta. La voy a poner acá en el 10. Voy a decirle que me baje el volumen. Y listo. Nuevamente le damos clic para ver que haya quedado bien. Listo, eso ya va, digamos que a gusto nuestro de cómo queramos que se vea nuestra animación. Luego, digamos que después de cargar y ver detalladamente
que todos estén en los segundos que queremos, este tipo de cosas que nosotros podemos agregar como música, ¿cierto? También hay otras opciones que, como yo les contaba, es que podemos generar muñecos animados dentro de nuestras presentaciones. Eso va a gusto de cada quien. Hay muchas, digamos, marcas que crean, digamos, personajes propios para su marca y que estos personajes generalmente presentan su marca o su producto. Nosotros podemos utilizar en esta, digamos, en esta herramienta una imagen muy sencilla, ¿cierto? O un, digamos, un personaje que ya viene por defecto y nosotros podemos modificar algunas cosas o características digamos, de esta, digamos, persona. Entonces, cuando yo coloco este personaje, se me abre automáticamente estas opciones en la ventana derecha. Y, por ejemplo, podría ser, si ustedes ven acá, el personaje está haciendo como si estuviese hablando. Si yo pongo una voz encima, ¿cierto? De mi animación explicando de qué trata mi producto mientras yo en el fondo voy reproduciendo mi stop motion, entonces va a parecer como si ella estuviese presentando mi producto. Y lo hacemos igual, así como integramos nosotros la música, integramos una nota de voz, ¿listo? En este momento, digamos, eso ya va a gusto de cada quien. Yo no voy a integrar, digamos, la parte del personaje, pero digamos que es un ejercicio que ustedes podrían desarrollar para ir interactuando con él. Otra cosa importante es generar una parte de inicio, ¿cierto? Dentro de nuestra animación, así como aparecía la marca, y un final. Entonces, para poder introducir una nueva escena, simplemente seleccionamos, por ejemplo, donde yo quisiera que estuviera la escena y le doy más. Entonces, ahí ya me va a aparecer la escena en blanco antes de iniciar mi producto. Si yo tengo, por ejemplo, ya una marca, entonces para generar, por ejemplo, un diseño, hago lo mismo, me dirijo acá y subo mi logo, mi logotipo de la marca, ¿sí? Entonces voy acá. Esperen un momento. Me voy acá y digamos que yo quiero hacer que mi marca, por ejemplo, digamos el logo de esta marca de ejemplo es como una cara feliz. Entonces, para que sea algo más interactivo, yo puedo seccionar mi logo o puedo, digamos, también escoger mi logo completo y generar que este tenga una animación previa que ya viene por defecto, digamos, en el programa. Entonces, cuando yo selecciono, digamos, la imagen, esto podría ser bien un logo, en esta parte es solo una sección del logo, lo mantengo seleccionado, en la parte derecha me van a salir estas herramientas. Puedo generar transparencia, que este logo se vea más o se vea menos, un efecto de entrada, que va a ser la animación de entrada. Entonces, digamos, voy a seleccionar esta. Hay múltiples opciones, como ustedes pueden ver acá. Pueden, digamos, interactuar fácilmente con ellas. Listo. Me devuelvo, ahí ya veo que se seleccionó y un efecto de salida para cuando, digamos, quiero que se desaparezca. Entonces voy a darle que el efecto sea hacia abajo. Y me devuelvo y queda perfecto. Listo. Ahora yo quiero que la carita se complemente, entonces lo que hice yo fue, digamos, estos son imágenes guardadas normalmente. Entonces yo quiero que este objeto también tenga una animación. Entonces también que entre, por ejemplo, desde abajo y que de salida sea así. Para que nosotros podamos ver cómo está quedando solo nuestra primera escena, damos clic ahora sí en reproducir únicamente la escena para que no siempre tengamos que estar viendo todo el video de animación. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces ahí vimos que sí está todo el video, digamos, las animaciones que yo puse. Y al final, entonces se ve cuando él sale. Para configurar también el tiempo es igual. Entonces acá vimos que salen 10 segundos, entonces yo lo voy a cortar. Listo. Me dirijo de nuevo a la escena y allí voy a dar clic acá, en este personaje.
¿Por qué? Porque allí, digamos que cuando hago clic en esta parte que es como un emoji o sí, como un emoji de una persona, nos va a dar las características propias del tiempo de las animaciones que le dimos a nuestro logo. Entonces, si yo le doy clic acá, me va a aparecer y me va a decir, mira, el rosado es la primera sección de animación que tú pusiste que fuera que saliera a la derecha. ¿Cuánto tiempo quiero yo que dure? Entonces quiero que dure menos tiempo, quiero que dure un segundo, quiero que dure 5. Listo. Entonces ahí lo mismo, podremos arrastrarlo cuánto nosotros queremos que dure. Y asimismo con el de la sonrisa. Entonces, configuro cómo quiero que sea el de entrada y el morado es la animación de salida que yo escogí. Listo. Entonces, nuevamente le doy en escena para ver cómo se transformó o cómo se van haciendo los cambios. Listo. Entonces, me voy acá. Voy a ampliarlo un poco más de tiempo. Y listo. Aquí nosotros también podemos insertar textos. Entonces, le vamos a dar aquí textos. Él trae algunos como tipos de, digamos, algunas clases de tipografías que nosotros podríamos escoger. Bien, podría ser por ejemplo. Simplemente lo que hacemos es darle doble clic sobre la imagen y la editamos. Entonces, yo voy a escribir, por ejemplo, que esto se llama Duark. Listo. Y luego del slash también podríamos colocar algún nombre. Entonces voy a ponerle estudio. Digamos que nos da la apariencia de esto que nosotros seleccionamos. Si no quisiéramos ni que, digamos que no apareciera como lo que está acá, que no quiero que aparezca en amarillo, por ejemplo, entonces puedo escoger esta palabra y en la parte derecha me va a mostrar todas las características de este tipo de texto. Puedo escoger el color, lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar a toda esta paleta de colores que aparece acá. Entonces, según cómo sea el logo que nosotros queramos mostrar, vamos a escoger los colores, el tamaño de la letra. ¿Listo? Entonces yo lo voy a dejar, por ejemplo, en 60. Listo. Podemos escoger si queremos que se vea, digamos, en bold, que es la B, que significa como negrita. Y estas otras características que son de subrayado o que el texto se vea inclinado. También a estos tipos de texto le podemos generar animaciones de entrada y de salida, igual que hicimos con la figura anterior. Entonces, acá le doy clic en el efecto de entrada. Le voy a dar clic en integrar, ¿cierto? Aquí, como yo estaba en la personita, entonces lo mismo, me va a dar clic, me va a mostrar hasta qué tiempo tengo yo configurada la animación. Y también le voy a dar una animación de salida. Listo. Ahora voy a ver la escena completa. ¿Sí ven? Cuando quiero ver, recuerden, cuando quiero ver todo el video que estoy haciendo de animación, damos clic en esta opción. Entonces voy a ampliar un poco más esta sección y voy a ver cómo está quedando completa. Listo, ahí nos mostró entonces cómo quedó la parte inicial. Entonces acá le voy a dar extender a la música. Listo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando agreguemos escenas, ¿vale? Para que no se nos dañe toda nuestra configuración. Listo.
Y nos dirigimos, ustedes como ven acá, es como cuando uno está en un documento Word o PowerPoint, simplemente bajamos y nos vamos a la última escena, de una escena final. Entonces ahí digamos que yo quiero escribir gracias o contáctenos o cosas de ese tipo. Y ahí nosotros podemos agregar imágenes. Digamos como acá tenemos emojis o si queremos que aparezca un tablero, o si queremos que aparezca, por ejemplo, esta pantalla de computador y que diga contáctame en Instagram en tal link, nosotros podemos linkear ahí sin ningún problema. Lo mismo, escogemos la opción de texto, la colocamos y nos aparece así de sencilla. Listo, entonces digamos yo voy a buscar aquí dentro de todas estas opciones, son muchísimos objetos que nosotros pudiésemos utilizar. Entonces yo quiero utilizar este. Lo mismo, todos los objetos que nosotros integremos le podemos cambiar las características en la parte derecha. Entonces yo no quiero que sea verde, quiero que se vea más, digamos, con cómo yo estoy manejando mi marca. Entonces lo quiero amarillo y este verde que se cambie hacia naranja, listo. Ahí le cambié las características. También le puedo dar un efecto de entrada y un efecto de salida. Así de sencillo. Y me voy a la parte de texto, que es esta de acá, en la parte izquierda. No voy a escoger ninguno de estos tipos de texto, sino que voy a agregar uno sencillo. Entonces voy a escribir gracias. Lo coloco acá, igual, la característica, entonces yo quiero que sea de otro color. Y lo mismo, un efecto de entrada, un efecto de salida. Y voy a ver aquí en todo mi video, asegurarme de que la música esté completa, de que no dure mucho tiempo. Y para ver todo me devuelvo hasta la primera opción y reviso. Listo, perfecto. Entonces son cosas, digamos, esto es una gran opción que nosotros podemos tener en la hora de mostrar un servicio o un producto, como podemos utilizar el stop motion como una opción de presentación, ¿cierto? Y listo. Entonces, para el momento en que yo quiero ir guardando mi archivo, que no se vaya a perder, porque como todo lo manejamos en línea, que digamos se presente en algún momento se me cayó el internet y no quiero que se pierda mi trabajo. Entonces, constantemente vamos a irnos a esta sección de la carita de este muñeco. Nos vamos aquí y le decimos que quiero hacer una copia. ¿Listo? Entonces, vayan haciendo copias de digamos, de sus trabajos. Eso no se demora nada. Digamos, ahí creo la copia y me la abrió directamente. Entonces, yo creo la copia, espero a que la abra y la puedo cerrar. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Que mi trabajo va a quedar creado. Digamos que esto es como si cuando yo voy creando cualquier archivo, video dentro de mi sesión, entonces va a quedar guardado ahí como un drive, como cuando uno tiene la carpeta de Google Drive, entonces el archivo queda ahí como en la nube del programa, ¿listo? Entonces no hay, digamos que necesidad de que yo vaya guardando dentro de la memoria de mi computador el archivo. Si ya yo necesito el archivo final, entonces ahí sí me voy a la parte de publicar. Y tiene varias opciones. Puedo descargarlo como video, puedo descargarlo como GIF, puedo hacer que este se publique directamente en mis redes sociales como Facebook o Twitter, o puedo escoger que se lleve directamente, por ejemplo, al link de YouTube de mi marca. Entonces ahí lo podemos escoger cualquiera de estas opciones.
También me da la opción de Instagram y como nosotros sabemos, yo creo que ya muchos de nosotros tenemos Instagram, nos puede llevar directamente a publicarlo en una historia de Instagram o en una, digamos, publicación como tal. Si tenemos cuenta de Pinterest, lo mismo, o sea, esto tiene ¿qué es? Unos sinfín de opciones que nosotros podemos utilizar, también lo puede llevar a WhatsApp, a TikTok, mejor dicho, a cualquier plataforma que nosotros queramos. Entonces, si queremos que eso pase, simplemente seleccionamos, por ejemplo, yo quiero que se vaya a YouTube. Selecciono, ahí me va a decir que ya hay una cuenta de YouTube abierta. Yo le voy a decir que sí. Entonces, acá yo escojo todas las opciones que yo quiero que si este se vea en Full HD en 1080 píxeles o quiero que sea de otra resolución un poco más baja, que el archivo sea MP4, el título que le voy a dar, por ejemplo, en YouTube, entonces le voy a mostrar, le voy a poner To Work, por ejemplo, la descripción si queremos, listo, entonces le damos publicar. Y ahí ya lo que nos va a hacer es abrirnos esta ventana y mostrar cómo se va cargando el archivo. ¿Listo? Entonces, ahí es súper sencillo. Nosotros esperamos que se cargue el archivo. Cuando este se cargue, nos va a mandar directamente a nuestro YouTube y cuando lo abramos ya va a estar reproducido nuestro proyecto. Si nosotros no queremos enviarla a ninguna de estas secciones, entonces simplemente le damos descargar video, nos va a llevar a la misma, digamos, tablero que nos lleva ahorita y simplemente nos va a decir, bueno, como acá yo ya leí esta opción, bueno, me está cargando. Pero si yo no quisiera eso, le voy a dar descargar archivo, me va a llevar a ese tablero y esperamos hasta que descargue. ¿Listo? Esas son nuestras opciones para guardar nuestro tablero. Entonces me voy a ir, por ejemplo, aquí nuevamente. Y cuando este es nuestro tablero con nuestra sesión iniciada, ¿cierto? Con el usuario que nosotros creamos. Y si me voy acá a la parte inferior, voy a ver que efectivamente se guardó mi proyecto. Entonces, en cualquier momento, si de pronto se me dañó el archivo que descargué, si quiero volver a utilizarlo, si quiero editar alguna cosa, simplemente me voy a esta sección de My Projects, le doy clic y ahí me va a abrir, digamos, el archivo editable de lo que yo estaba haciendo. ¿Listo? Ahí me aparece, mire, con todo lo que ya había desarrollado, yo ya había trabajado anteriormente, así me va a aparecer. ¿Listo? Entonces voy a abrir un momento a que me hagan algunas preguntas. ¿Listo? Sobre el uso entonces del programa que acabamos de utilizar, del ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta. Alejandro, cuenta. Profesora, mi pregunta es la siguiente. Si en futuros trabajos o cuando usted nos toca hacer el trabajo de stop motion, necesariamente se tiene que hacer a través de esta página o se puede utilizar cualquier otro medio. Digamos, el ejercicio del stop motion, digamos, esta es una plataforma que yo les estoy mostrando que ustedes podrían utilizar. Claramente, digamos, por defecto, a veces nuestros computadores tienen editores de video que nos permiten también hacer algún tipo de, digamos, de estos ejercicios, que simplemente es lo mismo, es cargar nuestras imágenes, ¿cierto? Sino que acá, digamos, les estoy enseñando más que todo una opción, ¿cierto? Que de pronto es un poco más amplia porque, digamos, los editores de video de nuestro computador no traen las opciones, digamos, de cambiar los detalles, de generar digamos, un personaje que esté hablando, ¿cierto? Digamos que este es un poco, nos ofrece más cosas, pero nosotros podríamos desarrollarlo independientemente, ¿listo? No hay ningún problema. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre el ejercicio? Alejandro, tengo que... Ah, listo ya. ¿Quién más? Wilmer, cuéntame. Profe, una consultica.
digamos, para ir utilizando este programa, ¿es en base a algún proyecto que vamos a ir desarrollando durante la actividad de solo este programa o va a ser un proyecto de trabajo de los 3 programas que usted mencionó que vamos a trabajar, que también esto incluye el AutoCAD? Exacto. Entonces, así como yo les mostré, digamos, todo este proceso de ideación, lo ideal, digamos, o lo que sería muy chévere, es que nosotros pudiésemos generar un producto que ya, digamos, la clase que sigue, que ya vamos a ver la parte de AutoCAD, les voy a mostrar cuál va a ser nuestro proyecto. Entonces, nuestro proyecto va a ser uno solo, es decir, que, digamos, no cada uno va a generar un proyecto. Vamos a hacer el proyecto, vamos a generar, digamos, el modelo 3D desde todo el, digamos, el proceso de ideación y hasta el final para poder mostrarlo nosotros como el ejercicio del stop motion, ¿listo? Yo les quería hacer una aclaración en cuanto a este tema. ¿Qué pasa? Nosotros, como les había comentado, vamos a tener 3 actividades calificables, ¿verdad? Que ya se nos acerca, de hecho, la primera, que es en la tercera semana, es decir, que la semana siguiente vamos a tener nuestra primera actividad. Estas actividades son actividades autocalificables, es decir, que van a estar más dirigidas a la parte teórica, ¿listo? Entonces, digamos, les voy a dar un ejemplo de lo que podría hacer en esa actividad. Entonces, aparece, digamos, un producto y yo les voy a hacer preguntas de cómo se llegó a ese producto, de, digamos, cómo sería, digamos, el proceso de ideación de ese producto, cuál hubiese sido el paso a paso, ¿sí? Digamos, es una parte más teórica. Lo que yo los invito a hacer, digamos, esto va a ser muy autodidacta, ¿sí? Este ejercicio que acabaron de ver, me gustaría, por ejemplo, que ustedes en sus casas, en el tiempo que ustedes tengan, puedan desarrollar un ejemplo. Puede ser súper sencillo, o sea, no tienen que ponerse a crear digamos, un producto, sino que simplemente, por ejemplo, yo tomo un objeto de mi casa y quiero mostrar cómo funciona. Entonces, por ejemplo, yo tomo, no sé, un botilito y voy a ir tomando las fotos seccionadas y así sucesivamente. Tengo mis fotos, las voy a subir al Animaker y voy a hacer todo el proceso que hicimos aquí en clase. ¿Listo? ¿Para qué? Para que ustedes vayan interactuando con la plataforma y en las siguientes clases traigan sus preguntas sobre qué se les dificultó, sobre no me funcionó tal herramienta, profe, y ahí vamos a ir desarrollando digamos, nuestro conocimiento a partir de las actividades que vamos desarrollando aquí en clase como ejemplo. ¿Vale? Entonces, digamos, para la próxima clase sería muy bueno, no es que yo la vaya a llegar y decirles, bueno, vamos a calificar entonces la actividad del stop motion, no va a ser así, es más algo autodidacta para que ustedes tengan, digamos, una interacción como tal ya en Animaker y traigan sus preguntas, ¿listo? Es para irle, digamos, cacharreando, para que nuestra propuesta final, cuando vayamos a presentar nuestro producto, que es lo que vamos a nosotros a modelar en 3D y hacerle una animación pequeña, entonces ya ustedes tengan como un aprendizaje previo y digamos no vayan a estar corriendo. Recuerden que el tiempo es súper cortico, entonces siempre es muy importante, yo les dije desde la primera clase, en nuestras clases es muy importante cacharrearle, digamos, la palabra o, digamos, interactuar muchísimo con las plataformas, bueno, con nuestros programas. Entonces, digamos, no es dejarlo solo ahí, sino que veamos el tutorial, digamos, voy a cargar el tutorial ahí en el aula. Ustedes van a poder ver el paso a paso de cómo yo hice la animación y ustedes, lo ideal es que vayan haciendo un ejercicio igual. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Wilmer? Sí, señora. Listo, teacher. Listo, perfecto. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Listo, perfecto. Quiero, digamos, preguntarle a Karina, digamos que tú no habías visto la clase anterior, ¿cómo te parece el programa? Hola, profe. Hola, Pareció Karina, ¿cómo vas? bien, sí, señora. Profe, me pareció súper, me encantó. Yo no estuve la clase pasada porque tampoco nunca me llegó el correo. Hasta hoy pude ingresar. Vale, Entonces, sí, me perfecto. parece muy, muy interesante, muy chévere.
También a veces que hay, como es tan, digamos que cuando se tome ya como la práctica, en cualquier momento, cualquier presentación, cualquier producto, pues es de mucha ayuda como rápida, digamos. Exacto, sí, muy chévere, Súper, listo. me encantó. Gracias. Súper, Karina. Y el ejercicio del stop motion, ¿vale? Si Sí, tienen alguna señora. pregunta, eso es bastante sencillo. Como les digo, es tomar las fotos una a una y no hay ningún problema. Luis Fernando, ¿cómo te pareció el ejemplo, digamos, el ejercicio desde la parte creativa hasta el punto que llegamos a hacer la animación del stop motion? Profe, pues realmente se ve que es una herramienta que no es tan agresiva, que es relativamente fácil de manejar, tiene unas muy buenas herramientas y pues vamos a trabajar con la meta es Y en esa. cuanto, digamos, a toda la parte teórica que vimos, digamos, en la primera parte, de todo el proceso creativo, digamos, ¿qué te pareció? ¿Qué dudas te surgen ahí? Pues de lo que se habló en la primera parte, me parece que pues hablábamos del término creatividad y pues Ujú. realmente vimos el ejemplo de la carpeta y pues muchas veces las ideas sencillas y las ideas más extrañas pues pueden funcionar. Realmente las cosas entre más sencillas yo creo que pueden funcionar. Entonces, todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo. De pronto unas personas en unos temas más que otros, pero pues obviamente, pues no, es básicamente eso, profe, como el tema de la creatividad. Súper bien. Porque sí, como decíamos al principio, tal vez nosotros asociamos la creatividad a algo estético, pero digamos una persona que hace un proyecto que tenga que ver con finanzas, también tiene activa, digamos, su parte creativa, porque digamos, esa persona tiene que hacer un análisis del usuario también, tiene que hacer una propuesta. Entonces, digamos, es que desliguemos un poco ese concepto de que la creatividad es solo para, digamos, que está muy ligado a los diseñadores o las personas que están, digamos, ligadas a hacer algo, ¿cierto? Como un producto o algo así, no. Digamos, la creatividad está inmersa en todos, yo creo, En ¿sí? todos los aspectos de la vida Somos seres existe la creativos, creatividad. Exacto. exacto, Si yo estoy construyendo, puedo utilizar mi creatividad. Si estoy cocinando, creatividad. Si estoy haciendo música, creatividad. Si estoy en mi trabajo, exactamente, si yo trabajo con sistemas, pues obviamente tengo que buscar la facilidad de mejorar mi trabajo. Y todo eso es la creatividad, la proactividad, y pues son cosas básicas del ser humano, son inmersas en el ser humano. exactamente. Digamos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todo el proceso que nosotros hacemos en el momento de crear algo, ya como tú lo dices, por ejemplo, cuando uno está cocinando. ¿Sí? O sea, uno dice como, ay, mire que vi esta receta en internet, pero yo quiero darle, digamos, como mi propia, digamos, sentido que a mí me gusta más con esto, le voy a poner este otro ingrediente, ahí ya estamos, digamos, tenemos un saber previo, luego nosotros entonces empezamos a interactuar y ya le ponemos lo que nos gusta a nosotros. Pero digamos que el proceso de la creatividad, digamos, lo vemos día a día, pero cuando nosotros nos sentamos ya a hacer una propuesta que tenga que ver con un proyecto o que tenga que ver con un producto o un servicio, entonces ahí sí, digamos que somos mucho más, digamos que tenemos mucho más sentido, ¿cierto? De evidenciar el proceso. Y ahora les quiero mostrar o les voy a dar un regalo más bien de un link que yo ya les compartí en la plataforma, de todas formas se les voy a compartir por este medio y les voy a mostrar. Es un link de herramientas de prototipado. Tiene todas las herramientas, tiene muchísimas opciones de herramientas de prototipado que sería muy chévere que ustedes interactúen con ella, ¿cierto? Que empiecen a ver todas las opciones de prototipado, de ideación también y de investigación. ¿Listo? Entonces ya en un momentico se las voy a mostrar. Vilmer, me estás diciendo que en la app no se te están montando los archivos. Recuerda entonces, ¿debes arrastrarlos o simplemente también puedes buscarlos? Me voy a devolver un momentico para responder la pregunta de Vilmer. Entonces me voy aquí
¿cierto? Voy a cargar acá. Perdón, acá. Y allí recuerden, simplemente cargo el archivo, entonces abro mi carpeta, digamos yo tenía esta carpeta abierta y arrastro el archivo. Y ahí, miren, se ve cómo está cargando. ¿Listo? Ahí, bueno, depende como de nuestro internet, que carga el archivo Mm, y listo. Ahí ya Está queda cargado. compartiendo pantalla ahora. Ah, listo. Pues, un momentico. Ahí ya lo están pudiendo ver, sí. Sí, ahora sí. Entonces, como les decía, nos vamos a esta sección, nos vamos a cargas, abrimos nuestra carpeta y arrastramos el archivo. Y aquí vemos cómo se va cargando. ¿Listo? Así es como cargamos uno a uno los archivos. Ok, gracias, Entonces, profe. para que vuelvas a intentarlo, a ver, desde tu carpeta, entonces arrastras y llevas. Y mira, aquí ya quedó montado y si yo lo selecciono, me aparece de una vez ahí. Listo, perfecto, chicos. Entonces, les voy a compartir, ya que estamos aquí, el link. Aquí ya están viendo, es otra página, ¿verdad? ¿Me confirman? Listo. Levanten Sí. la manita, listo, perfecto. Entonces, este es un link en donde vamos a poder ver nuestras herramientas. Entonces, hay herramientas, como les decía, de ideación, de prototipado y de investigación. Entonces, por ejemplo, acá hay una que se llama entrevistas 1 a 1, mapa de actores. Yo estoy segura que muchas de estas opciones ustedes ya la vieron en su clase de prototipado, pero pueden, digamos, ampliar sus opciones. Entonces, por ejemplo, acá la herramienta del collage, que digamos que estuvo bastante nombrada en nuestro proceso creativo. Entonces, ahí les va a decir de qué consta la actividad, ¿sí? ¿Cómo se llama? Entonces, el collage implica pegar imágenes o palabras en una hoja grande de papel para agrupar ideas, experiencias personales, sentimientos y asociaciones en torno a un tema o un tema específico. Listo. Ahí nos dice como una tarea por hacer para nosotros aplicar esta, digamos, esta herramienta. Entonces, nos dice como genere una sesión de grupo, ¿sí? Una sala para generar, digamos, la actividad. Define el tema de la sesión. Entonces, por ejemplo, el tema de la sesión va a ser los espacios verdes, digamos, o un jardín. Prepara la sesión, cuidar revistas, otras fuentes, imágenes, digamos como todos nosotros lo hacemos virtual, entonces podría ser en un PowerPoint y descargar las imágenes que tengan que ver con nuestro tema. Ahí nos va a dar el paso a paso, recopilar, analizar las historias, entonces seguramente la persona va a tener que mostrar su collage, exponer sus ideas y ahí nos va a decir qué resultado vamos a tener. Entonces dice que va a crear un resumen de sus hallazgos. Aquí nos dice cuándo debemos hacerlo dentro de nuestra propuesta, dentro de nuestro proyecto de ideación. Entonces, digamos, acá dice que el collage se usa generalmente para descubrir aspectos emocionales dentro de la experiencia del diseño. Entonces, seguramente es alguna herramienta que se debe usar digamos, en los primeros pasos de nuestros procesos. Ahí nos dice por qué y todas las opciones. Entonces, así con cada una de las herramientas que nosotros queramos buscar. Entonces, por ejemplo, yo creo que ustedes vieron, por ejemplo, voy a irme por acá abajo. El mood board, miren, está acá. También pueden ver el ejemplo ahí, que es el que yo les expliqué. El collage de investigación, que es muy parecido al de imágenes. El storyboard, ¿ustedes lo vieron, por ejemplo? Dentro de su clase. No, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, esta herramienta, estas son un montón de herramientas que les pueden servir. Entonces, ¿qué es el storyboard? Es prácticamente como digamos, son unos recuadros, ¿sí? Parece una historieta, prácticamente, eso es el storyboard. Ustedes hacen una historieta de, por ejemplo, cómo ustedes se imaginan que sería la experiencia de usuario
de mi proyecto. O, digamos, por ejemplo, el de la carpeta. Entonces, yo dibujo en la escena 1 la persona abriendo la caja. En la escena 2, viendo cómo descubre cada uno de los productos que trae allí. En la escena 3, me imagino, digamos, ya utilizando como tal la herramienta de los esferos y así sucesivamente. Pero digamos que en ese paso a paso, mientras nosotros vamos dibujando y como contando la historia, storyboard es contar a partir de un tablero, ¿cierto? Entonces, digamos, a partir de esa historieta, yo voy contando la historia de cómo mi usuario va, digamos, a interactuar con mi herramienta. Y ahí yo puedo descubrir diferentes cosas. Cuando yo estoy dibujando, cuando yo estoy haciendo el paso a paso, me doy cuenta como tal vez no escogí digamos, el modo correcto de que la persona abra la caja, porque resulta que para poder acceder a los objetos es como muy difícil de que él interactúe con ellos. O sí, digamos que en ese paso a paso de la historieta nosotros nos vamos dando cuenta de características dentro de nuestro proceso o nuestra propuesta que harían falta. Esto es súper chévere porque es muy, muy detallado. Ustedes pueden realizar los ejercicios. Entonces, eso es simplemente como un plus a nuestra clase de hoy para que ustedes, así como, digamos, vimos el ejemplo de la carpeta, que ustedes utilizaron, digamos, 3 herramientas como tal, ustedes puedan utilizarlo dentro de sus proyectos. Entonces, les voy a dar en este momento el link, en el chat lo van a poder ver. Listo. Allí ya se los envié y de todas formas dentro de la plataforma ya está cargado el link. ¿Listo? Perfecto, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta de lo que viene, digamos, de cómo ingresar a las programas? Si alguno ya empezó a interactuar con los programas que vimos, si tiene alguna inquietud, este es el momento de hacer las preguntas. Bueno. Listo, chicos. Bueno, entonces los invito a que interactúen entonces con el ejercicio de stop motion, que usen por favor el programa de Animaker, ahí ya están montados los tutoriales de cómo utilizarlo, y entonces en la próxima clase nos vemos para resolver dudas. Ya la próxima clase entonces vamos a iniciar con el AutoCAD online. Y vamos a estar haciendo también un ejercicio en clase. Vamos a ver, entonces la clase va a estar dividida siempre en 2 secciones, como vimos hoy, en una parte teórica y en una parte práctica. ¿Listo? Listo, muchachos. Julián, lo acabé de... Espérame un segundo. ¿Ya lo pueden ver? ¿Pueden ver el link? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿Sí lo ves? sí, sí se ve. Claro. Entonces, y si no, de todas formas, si no lo encuentran, de pronto señora. lo ven ahí. Está montado en el aula, ¿listo? Nada. Bueno, Julián, creo que es el que no estás viendo el link. De todas formas, está montada en el aula, ¿listo? Ahí están montados 2 veces en el chat. No, yo tampoco los veo. El link de ahorita no. Sí, entonces espérenme a ver. Ahí están 2 veces montados. Ya lo volví a enviar. ¿Me confirman? Ahora sí lo veo yo. Ahora sí. Listo, perfecto. Listo, chicos. Entonces ahí lo pueden ver y de todas formas todo lo que les expliqué hoy y los tutoriales de cómo usar digamos, el ejercicio que vimos hoy, también lo van a encontrar en las aulas. ¿Listo? Entonces ya saben cómo ingresar, cualquier cosa, ustedes saben que me pueden hacer preguntas ahí dentro del aula. Yo estoy muy atenta para lo que necesiten. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos en nuestra próxima clase. Profe, muchas gracias. Listo. Bueno, Gracias. a ustedes, entonces. Gracias por su tiempo. Profe, muchas Muy buena gracias. clase. Que pasen todos una Bueno. feliz noche. Muchas gracias, profe. Listo, que